Señores estudiantes del curso de evaluación, bienvenidos al segundo video donde vamos a utilizar la plantilla que desarrollamos en el video anterior en la evaluación de un curso. Vamos a nuestra carpeta donde tenemos archivado la plantilla, le damos clic, abrimos y aquí nos aparece la hoja como es, como tal. En este sentido, nosotros vamos a la parte final de nuestra hoja y abrimos las respuestas y nos ubicamos en la primera celda que tenemos libre. Ahora regresamos nuevamente a nuestra carpeta donde tenemos otro archivo que he llamado yo evaluación 1, que tengo capturadas ya las respuestas de todos los estudiantes, de los 50 estudiantes que están en el curso, y también las respuestas las respuestas de las claves. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a trasladar las respuestas de los estudiantes. Entonces, para ello selecciono las 50 respuestas de los estudiantes que me dieron a mi prueba de 20 preguntas. Le doy copiar, inmediatamente se nos activa los límites donde se va a efectuar esa copia. Regreso nuevamente a mi archivo de la plantilla y me ubico en la celda B2 y utilizo la función de pegar, la despliego y le digo que me pegue únicamente los valores. Esto para evitar errores que se me puedan generar si en algún momento dado alguna de las celdas tiene unos valores diferentes. Entonces aquí simplemente Excel lo que hace es copiar las respuestas como datos, los datos que aparecen activos dentro de la celda. Ahora lo que hago es volver nuevamente a cambiar a guardar mi archivo, porque quiero en este momento reservar el de la plantilla. Entonces simplemente lo que le coloco es el nombre de evaluación 2, porque acuérdense que yo utilicé este archivo para guardar las respuestas de mis estudiantes. Le doy guardar y ya tengo mi archivo completo. Ahora quiero que le voy a reducir un poco el tamaño al archivo, a la hoja de Excel, para que me deje ver en la pantalla los datos correspondientes. Entonces ya veo que todos mis estudiantes que han resuelto sus preguntas las he capturado en la primera hoja de mi archivo que he llamado evaluación 2. Ahora voy a mirar qué fue lo que ocurrió con la hoja de TCT. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que aquí todo aparece 0. Y es obvio porque yo todavía aquí en esta parte que yo grabé del archivo, grabé en la hoja, está en blanco, no tengo ninguna respuesta. Entonces simplemente regreso nuevamente a mi archivo de evaluación 1, donde tengo también allí ya grabadas las 20 respuestas. Entonces lo que simplemente hago es sombrearlas hasta el final, hasta la 20. Me vengo a la función copiar del programa de Excel y me paso nuevamente a mi hoja de evaluación 2 y me coloco en la posición B2, donde yo debo de pegar la respuesta. Simplemente lo que yo le digo es pegar y él automáticamente me pega las respuestas, y ustedes se dieron cuenta que inmediatamente comenzaron a aparecer unos y también ceros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mis estudiantes que tienen 1 han calificado
bien en cada una de las preguntas. O sea, por ejemplo, el estudiante 1 escribió en su pregunta 1 la clave B. Por esa razón pues aparece el 1, en la pregunta 2 la A aparece también 1, pero aquí por ejemplo escribió otro número, entonces otra letra, entonces aparece un 0 porque la comparación es que si las dos celdas tienen los mismos valores, si son iguales, entonces se marca 1 y si no son iguales, entonces se marca 0. Ahora quiero que miremos la parte de calificación que hizo. Entonces aquí en la columna que yo había marcado puntaje, encuentro ya, digamos, el número de respuestas correctas que tiene mi estudiante. Entonces vemos que, por ejemplo, ninguno ha logrado los 20 puntos. El máximo ha tenido solamente 16 y el mínimo ha tenido, hasta el momento estoy verificando, creo que 6 preguntas son las que aparecen bien contestadas. Algunos estudiantes no. 7 es el valor, no, sí, aquí hay un 6, es el valor mínimo que he tenido yo de respuestas. Quiere decir que el estudiante que tuvo esta calificación realmente tuvo un desempeño regular en su prueba. Pero digamos, esta parte es importante, pues no solamente porque nos permite a nosotros calcular unos rangos de varianza para calcular el alfa de Cronbach, sino que también me permite de pronto en un momento dado, si yo quiero transformarlo en una escala de 5, aquí colocar un factor de conversión y en esta columna programar la correspondiente calificación. No lo he hecho porque pues a mí no me interesa reportar esa nota, pero si en algún momento dado alguien tiene que reportarla en una determinada escala, entonces simplemente lo que hace es aplicar el factor de conversión. Bueno, ahora yo quiero que miremos cuáles fueron nuestros resultados que hizo la hoja de cálculo en términos de los índices de dificultad, los índices de discriminación, la varianza, el alfa de Cronbach y el error de medición. Voy a reducir un poquito más el archivo para que podamos en una manera podamos visualizar de una manera mucho más amplia cada una de las respuestas. Entonces, fíjense que en el índice de dificultad encontramos que el ítem 1 tuvo una dificultad de 86, el 2 una de 82, 26 el 3, 44 el 4, el 5 52, lo mismo que el sexto, el séptimo 60, el octavo 22, el noveno 44, el décimo 86, el undécimo 60 y así sucesivamente hasta la última pregunta. Entonces aquí encontramos nosotros que hay un valor de 52. ¿Qué quiere decir eso? Que aparentemente el examen tiene una relativa dificultad, o sea, establece básicamente que el examen permite discriminar en algunas preguntas los estudiantes que saben de los que no saben. Pero veamos, por ejemplo, este ítem que tiene de resultado 14. Este es un ítem que tiene un índice de dificultad bastante fuerte. Solamente el 14% de las personas que presentaron la evaluación lo pudieron responder. Entonces, este es un ítem que vale la pena que nosotros lo revisemos. Se ha dicho, y en la teoría también se estableció, que uno debe de estar seleccionando ítems que tienen dificultades entre el 20 y el 80%. O sea que en este momento la mayoría de las preguntas nos quedarían en ese rango. Aquí tengo una de 22, que habría que revisar cuál es su nivel de dificultad. La 26 también tiene un nivel de dificultad relativamente, aunque está dentro del rango que hemos considerado como válido, pero sí es como conveniente que el profesor revise las razones por las cuales se obtuvo esa respuesta. Posiblemente ahí hay un problema de construcción de la pregunta, o hay algunas opciones de respuesta que en un momento dado pueden estar igual y que no vale la pena que se trabajen de una manera precisa. Por esa razón, pues entonces es conveniente tener en cuenta este criterio. Pero definitivamente la pregunta 14 sí es una pregunta que es bastante difícil y que habría la necesidad de revisarla. Ahora miremos el otro índice, que es el índice de discriminación. Vemos que tiene valores entre .39, incluso hay unos negativos, .40, y hay unos que tienen valores más altos. Aquí hay unos de .50. Mira, aquí hay este ítem, por ejemplo, tiene un índice de discriminación muy bajito, pero eso se debe a que posiblemente
como el 58% de las personas lo contestaron, está diciendo que no es un buen ítem y que valdría la pena revisar. Lo mismo el ítem difícil. El ítem difícil tiene también un índice de discriminación muy bajito, 0.04. O sea que son ítems que realmente se tienen que revisar porque realmente no está haciendo ninguna discriminación. Entonces, por ejemplo, el ítem negativo y los ítems que tuvieron más de dos cifras decimales, como este que estuvimos mostrando aquí, el ítem que tiene 58, el del 58% que fue contestado, también pues hay la necesidad de volverlos a revisar. Ahora concentrémonos mirando el alfa de Cronbach. Entonces, ya con el alfa de Cronbach, nosotros podemos entrar a determinar que, por ejemplo, este examen es un examen que no está discriminando muy bien. O sea, este es un examen que tiene todavía problemas en su construcción y que realmente, pues las varianzas que está generando no son unas varianzas que realmente permitan hacer una diferenciación buena del mismo. Pero digamos que en un momento dado puede ser aceptable. Pero digamos, valdría la pena entonces revisar esos ítems que tienen esos índices negativos. Y este tiene un error de medida de 0.056. ¿Qué quiere decir? Que tiene bastante error. O sea, hay la necesidad de revisar todo el examen para ver realmente cuál fue el comportamiento que tuvo el mismo. Ya pues ya digamos que dentro de la teoría clásica del test uno puede llegar a hacer este tipo de análisis y ya de pronto en un momento dado también puede trabajar otros aspectos relacionados con la dificultad del examen por factores de tipo cultural o por factores, por ejemplo, de género, que en un momento dado, pues aquí nosotros no lo vamos a revisar porque ya eso es un trabajo muy especializado. De esta manera, señores estudiantes, yo he terminado de hacerles esta demostración. Les agradezco muchísimo la atención correspondiente y espero pues que les sea de mucha utilidad. Muy amables.